Listos. Ya, vamos a grabar. Qué bueno que ya están aquí esta tarde pues de que empezamos otra vez ya las clases, las reiniciamos. Espero que todos hayan pasado muy buenas fiestas y que ya, bueno, regresemos con ánimo y con muy buena intención a nuestros trabajos. Y como decía un excelso maestro de la antigüedad, como decíamos la semana pasada, aunque nos hayamos visto ya casi un mes, vamos a continuar. Bueno. Muy bien, ¿hay dudas ahorita o comentarios sobre algunos aspectos del trabajo, las actividades que se dejaron, o están todos tranquilos? Ya he empezado a revisar algunas de sus actividades. Me han gustado mucho, ya les he contestado. Algunas en especial les voy a contestar más ampliamente. Así que no sé si hay dudas todavía para el examen, las actividades, ¿todos bien? No sé ustedes, ¿cómo se sienten? ¿No tienen alguna duda? Todos tranquilos, ya están haciendo lo de la película. También han mandado su trabajo aproximadamente 4 compañeros. Todavía hay tiempo, así que vayan haciéndolo, ¿vale? Lo pueden enviar ya desde ahorita, si no, acuérdense, lo pueden enviar la semana siguiente a la última asesoría, que es la fecha límite para el trabajo de la película La Amistad. Muy bien. Dicho esto, pues vamos a empezar agradeciendo que estén presentes esta mañana y que estén por aquí. Bueno. Hoy vamos a ver los conflictos de competencia judicial. Ayer me llegó el correo, o antier, perdón, de una de sus compañeras, y que procedo a dar lectura porque me parece bastante interesante, sobre una duda. Sí, y así dice más o menos, lo voy a leer, es una de las compañeras, y que no le respondí en ese momento porque me parece oportuno para esta clase. Me dice, profesor, buenas noches. Me está hablando sobre la naturaleza de la norma conflictual y del libro que le pedí que leyera. Pero me dice, existe un denominado problema, cualquiera que este sea el caso, se presenta ante un juez, él es quien determina cuáles son los puntos de conexión y la norma conflictual. Sin embargo, no me queda claro cómo se determinan los puntos de conexión y la norma conflictual. Y aquí viene la duda. ¿El juez tiene que basarse en las normas internas nacionales y se compara con las normas de otros países? La segunda, ¿tiene que conocer la norma internacional si ésta se entiende como norma de otro país? Y la tercera, ¿tiene que conocer y resolver con base en los mecanismos que establecen los tratados internacionales? Y me vas a otras preguntas más. ¿Cómo sabemos cuáles son las leyes de la extraterritorialidad? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se ubican? ¿Y cómo las ubicamos? Aquí una de sus compañeras hizo unas excelentes preguntas que creo que se van a contestar en esta asesoría. Déjenme dar entrada a los que están por acá, a Rodrigo y a Miriam. Y precisamente ese es uno de los problemas de la competencia. ¿Quién va a resolver? ¿Cómo vamos a determinar ese derecho para resolver los asuntos que se nos van a plantear? De entrada, no solamente es el juez el que debe determinar el derecho, que diga la competencia. Somos los propios abogados o los que se nos van a plantear los asuntos, los que debemos de tener también la capacidad de entender a qué juez le vamos a presentar nuestra demanda, nuestra solicitud, la jurisdicción voluntaria, aquellas peticiones que tengamos que hayamos hacer. Pero bueno, esto tiene que ver mucho con nuestro criterio profesional, con nuestro criterio que tengamos en la vida. Pero bueno, acuérdense que existe el derecho sustantivo y el derecho adjetivo, y entonces, ¿verdad?, determinando nuestros derechos y nuestras obligaciones. Y entonces, sobre de eso vamos a trabajar esta mañana. Y acuérdense que la competencia judicial es la capacidad de un juez en determinado territorio de decir su derecho. ¿Qué es la jurisdicción? Ya ustedes son unos procesalistas consumados. ¿Quién me quiere decir qué es la jurisdicción? ¿Qué tiene que ver la jurisdicción en esto? ¿Cómo empezamos por la jurisdicción? ¿Quién me quiere ayudar aquí? Jurisdicción es la potestad que le da confiere el Estado. Así es, ¿no? Ah, no. Y dime. ¿Sí quién hablaba? Víctor. Víctor, dime. Sí, sí. ¿Qué es la potestad que le dota el Estado a un, en este caso, representante del mismo? En este caso va a ser un juez o un ministro para poder ejercer estas facultades. Es esa facultad imperium que bien has dicho, que le da el Estado a una autoridad judicial, en este caso un juez, y la jurisdicción es su capacidad de decir el derecho en determinada materia.
el jus dicere, el decir el derecho, la jurisdicción. Es esa capacidad que va a tener un juez. Y bueno, tiene un límite que va a ser su competencia. Dejemos entrar a Claudia, que anda por aquí. Listo. Entonces, esto es un proceso histórico que vamos a traer primeramente a través de la creación de las leyes modelo, las leyes uniformes, todo ese tipo de cosas. Pero siempre vamos a tener en cuenta que todo juez tiene una jurisdicción, pero también tiene una competencia. Y entonces, ustedes como buenos procesalistas saben que muchos jueces tienen una ley sustantiva para resolver el fondo y una ley adjetiva para el procedimiento. La ley adjetiva, entonces, nos referimos a los códigos de procedimientos. Entonces, para tener la competencia bien clara, ustedes saben que hay cuatro criterios, ¿sí? Pero ahorita lo vamos a ver aquí. Primeramente, vamos a tener lo que serían las diversas formas de solución de los conflictos. Y la primera es la autotutela. Les voy a contar una historia pequeñita que me pasó hace 2 años. Donde yo trabajo tenemos casas en renta y teníamos una allá por Ciudad Satélite atrás del Walmart. La estábamos rentando y resulta de que el que nos rentaba estaba más marihuano que los rockeros en un concierto del Tri. Y yo llegaba a verlo y salía con los ojos rojos, pero no nos pagaba la renta. Bueno, un buen día lo demando, allá en el Estado de México existe todavía el desahucio, en la Ciudad de México ya no existe. Llego, pues ya con la secretaria le llaman allá la diligenciaria, o la notificadora más bien, y resulta que la casa ya estaba abandonada. En la Ciudad de México, cuando pasa esto, o en Guadalajara o en otros estados, da fe la actuaria o la notificadora, y le dice al juez, oye, ya se fue, la casa está vacía, ¿me pones en posesión? Adelante, con que acredites que tienes el contrato y otras diligencias, bajo tu más estricta responsabilidad. No, en el Estado de México no quisieron. No. Oye, pero está vacía la casa, por favor, ya que me entreguen. No se puede. ¿Pero por qué? Porque tienes que encontrar al demandado. Pues ya se fue. Bueno, entonces, señor juez manda oficios a las dependencias. No, porque no es parte de este juicio. O sea, me ponían todas las trabas del universo allá en Naucalpan. Bueno, en eso estábamos cuando de repente nos invaden la casa. Y nos la invaden exactamente unos fulanos que la vieron mal puesta y dijeron, pues adelante, vamos a entrar a la casa. El asunto no había quedado ahí. El asunto es que cuando fuimos, ya estaban allí y no podía sacarlos. Y resulta de que ya la estaban vendiendo vía internet, ya la habían puesto precio, se habían coludido con un notario mañoso de Cuautitlán y ya la habíamos determinado. Entonces, hicimos todo lo posible por los medios judiciales, pero como no pudimos tener una respuesta favorable y viendo la necesidad, allí en la oficina tenemos otro abogado que ese sí es así como parte de la mafia de Don Vito Corleone, y se trajo unos amiguitos de Tláhuac, 25 changuitos que se trajo de por ahí. Todos muy, muy amables, muy decentes, muy corteses, pero a la medianoche entramos con ellos y los sacamos a trancazos. Y la casa se posesionó, ya la tuvimos de facto. Vinieron otros problemas, también se volvieron a meter, nos sacaron con armas largas, nosotros también llegamos con otras armas, y sí traíamos equipo pesado. El asunto es que ya no hubo problema, e incluso llegamos al Ministerio Público. El asunto es que resolvimos el conflicto. No lo resolvimos a través de los medios judiciales. Hicimos una autotutela. Es decir, fuimos a hacer justicia por nosotros, por mayor fuerza, por tener mayor capacidad, mayor conocimiento, y a veces así se resuelven los problemas. Alguien te hace algo malo y ¿qué haces? Pues vas y simplemente pues, lo surtes, ¿no? Y entonces resolviste el conflicto, ¿sí o no? A nosotros nos pasó, y eso fue la autotutela, porque los medios judiciales en el Estado de México simplemente, pues eran para dar pena. Pero bueno, esa es la autotutela, cuando a veces tú tienes que hacer para cumplir tus pretensiones personales, hacerlo por mano propia, que no debe de ser así, pero lo tuvimos que hacer porque ya estaban vendiendo la casa de la propiedad de nuestro jefe en la oficina. Bueno, también se puede hablar de la legítima defensa y de la última revolución, pero bueno, esto de la legítima defensa también tiene sus bemoles. Los que son penalistas sabrán que también a veces hay exceso en la legítima defensa. Pero bueno, hasta aquí no hay problema con la autotutela, que es muy sencillo, ¿no? Y la otra es la autocomposición. Acuérdense, tú tienes un problema con alguien, ya dice la Biblia o las Escrituras, y tienes un problema con tu hermano, ve y búscalo y arréglalo y resuélvelo de buena manera, y entiéndanse. Y entonces incluso pide perdón, ofrece disculpas, hay buena fe, hay la manera de tratar de entender y de llegar a un buen arreglo.
Y entonces puede ser la autocomposición, la autotutela, pueden ser figuras distintas, pero hay voluntad de las partes para resolver el asunto. Alguien no te cumplió con un contrato, vas y le dices, oye, fíjate que no me gustó cómo lo dejaste, no te apures, yo te lo voy a resolver, yo te arreglo, mira, te doy una compensación. Hay voluntad de las partes para resolver dos asuntos. Y entonces, esto puede ser muy bueno para las personas, incluso entre las naciones. Pero el que nos va a interesar es la heterocomposición. Y cuando nos referimos a hetero, ¿nos referimos a qué? Aquí hay un tercero que va a intervenir dentro de nuestra relación jurídica para decir quién tiene la razón o resolver este conflicto. Y vamos a tener dos sistemas sencillos, el arbitraje y el proceso. El arbitraje es muy sencillo, ustedes lo han de haber vivido en sus casas si tienen hermanos. Si tú te estabas peleando con tu hermano por quién se había robado el gansito del refrigerador, ¿sí? Pues, ¿qué pasaba? Llegaba tu mamá y ponía orden y decía quién tenía la razón, ¿verdad? El arbitraje de la mamá siempre fue la última palabra. O, en este caso, las partes se ponen de acuerdo para elegir a la persona que va a resolver el conflicto, las reglas, los métodos, los medios, y el arbitraje se da mucho en el ámbito comercial. Los comerciantes lo eligen porque resulta muy pertinente para efecto de los tiempos, los procedimientos, los costos, los que tienen que meter en sistemas tan engorrosos, y es muy bueno el arbitraje. Tiene sus dificultades, que a lo mejor también el problema es de ejecución, porque a veces los árbitros no tienen el imperium de la ley como lo tienen los jueces. Ese es el problema. Y si sabes que el otro no va a actuar de buena fe, entonces mejor, en vez de un arbitraje, ¿a qué te atienes? ¿Qué pides mejor? La siguiente, ¿qué sería él? ¿Quién me ayuda? ¿El proceso? El proceso, gracias, Víctor. Sí, en el proceso pues es algo creado desde tiempo de los romanos. Este proceso va a ser la impartición de justicia a través de los jueces, va a estar regulado por nuestro derecho, hay una autoridad judicial, tiene imperium de la ley, tiene fuerza, tiene capacidad para hacer ejecutar sus resoluciones y pues puede resolver un litigio. Acuérdate ahí, entonces es cuando vamos a el emplazamiento, cuando presentas tu demanda, por eso es el emplazar, porque vas a la plaza del juez. Entonces el gobierno va a crear esa función, va a delegar esa posibilidad para que alguien que tiene la función de decir el derecho lo vaya a hacer, es impartir la justicia. El proceso es la demanda, la contestación de las demandas, las excepciones, las pruebas, el desahogo de las pruebas, los incidentes, las sentencias, sus ejecuciones, sus apelaciones, todo lo que conocemos, incluso llegar a otros ámbitos con jueces superiores. ¿No estás de acuerdo? Bueno, pues vas con un juez superior para que resuelva el conflicto y es necesario. Y bueno, no es una facultad ilimitada. Los jueces, como todo, ahorita vamos a ver, tienen una limitación jurisdiccional. Tienen nada más esa jurisdicción. Entonces, venimos a lo que sería la competencia. Pero antes de la jurisdicción, ¿quién me quiere ayudar un poquito más? ¿Qué dice en el libro sobre jurisdicción y competencia? ¿Quién me quiere leer un poquito por ahí? ¿Quién es tan amable? ¿Quién me quisiera ayudar? Jurisdicción significa decir derecho. Ajá. Y consiste en la capacidad que tiene un juez para conocer de las controversias y darle solución. Todo juez que emite una resolución dice el derecho que debe aplicarse y por qué de tal aplicación. Sin embargo, la capacidad no es absoluta, sino que están limitadas por la competencia. Exactamente. Esta competencia tiene interesantes definiciones, porque vamos a tener materias, ¿verdad? ¿Cómo podemos definir o delimitar esa competencia? Tiene 4 aspectos muy interesantes. ¿Cuáles serían para ustedes? Es la materia, la cuantía, el territorio y el grado. Ajá. El grado. Perfecto. Déjame volver aquí. Estaba buscando un artículo. Ya está. La materia, la cuantía, el grado y el territorio. Por ejemplo, esto es bien importante, la materia. Hay jueces de todo. En la Ciudad de México tenemos nada más 42 jueces de lo familiar. ¿Para qué? Imagínate la capacidad, y eso yo siento que son insuficientes. Hay jueces de civil, hay jueces de lo penal, hay jueces administrativos, jueces, ¿de qué más les gusta? A ver, civil, penal, administrativo, ¿qué más? Internacionales. ¿Mande? Internacionales. Pues también, sí, hay jueces, hay de todos los tamaños habidos y por haber. A ver, si me puedes encontrar una pila para hacerse la cama.
Estos jueces tienen esta capacidad, es una materia, pero aún en la materia vamos a tener lo que serán las cuantías. Por ejemplo, cada año, precisamente en el mes de enero, salen las cuantías para los juzgados de primera instancia o de lo que se llama cuantía menor. Dependiendo tu cuantía, vas a ir con un juez oral, con un juez de primera instancia o con un juez de cuantía menor. Depende la cuantía y la materia, ¿sí? En la Ciudad de México ya está muy delimitado y en enero, si ustedes lo pueden buscar, si no, al rato se los mando a su, al WhatsApp, lo que salió este año para las cuantías, al WhatsApp, al chat del grupo, las cuantías para este año del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Es decir, aun cuando hay jueces civiles, depende su cuantía, van a conocer. Es decir, si yo llego con mi pagaré, pues no sé, de 50,000 pesos que me debe mi compadre, pues no voy a ir a un juez de primera instancia. Me van a mandar a un juzgado de cuantía menor. Y así dependiendo de las circunstancias, tengo, no sé, un juicio que puede valer 350,000 pesos, bueno, me van a mandar a un juzgado en materia oral mercantil y por su cuantía perfectamente lo podemos hacer. Entonces, sí, obvio, traigo un juicio ejecutivo mercantil que puede rondar los 5 millones de pesos, bueno, entonces me voy a un juzgado de primera instancia. ¿Por qué se hace esto? Bueno, por la celeridad en los procedimientos, porque pues son procesos más ágiles, más rápidos, dependiendo de la cuantía, y no saturamos a un juez que conoce asuntos de 5 millones de pesos o demás, pues con uno que ya con 50,000 pesos, sí, es que mi compadre me pidió prestado y no me pagó, ¿verdad? Entonces, determinamos esas cuantías. Ahora también tenemos por lo que respecta al grado. Pues hay jueces, como dijimos ahorita, van a dar su resolución, pero hay jueces superiores. Cuando yo no estoy de acuerdo con la resolución del juez, y entonces me siento agraviado por su resolución y que no me dio el favor de tener la resolución conforme yo quería, ¿qué procede? Si no estoy de acuerdo. A ver, ¿qué harían ustedes? ¿Se quedan así? Ya me dijo el juez que perdí. ¿Mande? ¿Se apela? Exactamente, vamos a apelar. Entonces, esta circunstancia, pues vamos a tener una inconformidad, vamos a acudir a los jueces superiores. Hay grados, no estoy de acuerdo, voy a las salas y están ahí los magistrados para resolver mis inconformidades y tienen 3 opciones. Van a confirmar, van a modificar o pueden ratificar el sentido de la resolución. Son 3 posibilidades. Entonces, ahora, incluso aunque yo dijera, no estoy de acuerdo con la sala, todavía hay jueces en el ámbito federal que pueden conocer de eso. Y eso lo vamos a hacer a través de los juicios de amparo. No son un recurso, porque luego sí hay hay una controversia entre que si el juicio de amparo es un recurso o es un juicio. Yo digo que es un juicio porque al final de cuentas tiene sus reglas, tiene su propia ley, pero al final sirve como un último recurso para las partes que dicen, oye, el juez no me escuchó, los magistrados tampoco me escucharon, entonces vamos con los jueces de distrito o los de circuito. Que por cierto va a haber reformas, ya presentó la Suprema Corte de Justicia y la Cámara de Diputados, va a haber una reforma a la impartición de la justicia en materia federal, así que esténse pendientes. Pero bueno, ahora la importante, la que nos va a llamar la atención es la del territorio. Bueno, todo juez tiene una limitante. Los jueces del Estado de México no actúan en los del Ciudad de México o de Morelos o en Puebla, pero vamos a tener ciertas excepciones. ¿Qué excepciones podemos tener a lo que es el territorio de la competencia de un juez? ¿Qué excepciones podemos tener? A ver, cuéntenme. ¿Podemos tener excepciones? La inmunidad de jurisdicción para los estados extranjeros, sus jefes de estado y agentes diplomáticos. Claro, ellos tienen sus... Las que limitan para... Sí, dime. Las que limitan para cada estado la posibilidad de realizar o permitir actos de poder en su territorio. Sigue. Las reglas incorporadas en los tratados internacionales que algunas veces se refieren a la competencia judicial. Termínale esa, y por favor. Los casos... No, termina la que estabas diciendo, por favor. Y los casos en los que es permitido aplicar el principio de autonomía de la voluntad de las partes en la elección del foro. Me regreso un poquito, gracias Armando, porque ibas bastante bien en esto. Fíjense, en déjenme quedar acceso aquí ya. Aquí no está. Ahí está. Hay una cosa, fíjense que en esto de la que estaba diciendo, las incorporadas en los tratados internacionales, como ocurre en los de ejecución de sentencias penales en los que aplica el principio de plenitud de jurisdicción. Vimos el principio de plenitud de jurisdicción. ¿En qué parte se aplica este principio?
y ahorita lo vemos, a ver si se acuerdan de él, por favor. ¿Quién se acuerda del principio de plenitud de jurisdicción? ¿Qué es? ¿Dónde se aplicaba? Porque es una expresión a la competencia de territorialidad. ¿No es el que se aplica en el territorio donde se sucedió el evento? Más o menos, y ahí vas por ahí. Acuérdense que tenemos lo que son los convenios de traslado de personas y de ejecución de sentencias. Muchas veces tenemos un preso o un reo que está aquí, pero es de una nacionalidad distinta. Y entonces, para efectos de que Lo esté... trasladan. Exactamente, conforme a los convenios de Estrasburgo, puede ser trasladado, ¿sí?, al estado de origen o de residencia habitual, y ahí puede cumplir su condena, pero está más cerca de su gente, de sus familiares, de sus nacionales, o de donde él vivía. Y entonces tiene ese beneficio, pero la condena, sus circunstancias judiciales, todo lo que conlleva, sigue siendo jurisdicción y competencia de los jueces que dictaron la sentencia, no del estado en donde la va a cumplir. Ese es bien importante. Ahí se da una pequeña excepción. Página 108 de su libro lo van a recordar, si van por ahí el ratito. Ahí lo Sí, de vamos hecho a es ver. un ejemplo que ponen. Exactamente. Y te lo llevas, bueno, pero ¿por qué no quería soltar el gobierno de México a tiempos a Florence Cassés? Porque en cierta manera los franceses no querían cumplir con este principio. Lo que ellos querían era llevársela y decir, no, ya cumplió la condena y ya se puede salir, no. Pero al final, bueno, se las entregó el gobierno siguiente y pues ya salió con una circunstancia de que hubo violaciones al debido proceso. Claro que si eso hubiera sido, también lo hubiera aplicado a Israel Vallarta, que lleva ya casi 14 años ahí encerrado, pero bueno. Y dice Leandro de Mola que él no se enteró, que ni supo que era un montaje. Vamos a creerle tantito. Bueno, ese es un asunto. Y la otra es los casos de la autonomía de la voluntad de las partes en la elección del foro. Acuérdense que les he comentado muchas veces. ¿Sí, hermano, querés comentar algo? ¿No? Muchas veces ok. Resulta de que las partes se ponen de acuerdo, dicen, mira, vamos a celebrar este contrato, vamos a tener estas cláusulas, vamos a acordar cláusulas penales de incumplimientos y demás, y al final van a elegir ellos, decir, oye, si pasa cualquier cosa, si hay un conflicto, tenemos una situación de que fuera a ser contrario a este contrato, nos vamos a ver en los juzgados de tal ciudad y nos vamos a someter a su jurisdicción y ahí lo vamos a resolver. Perfecto. Entonces, ya la competencia ya no va a ser problema porque las dos partes, de suyo propio y en uso de su autonomía de la voluntad de las partes, nos vamos a someter, no sé, imagínense una empresa de Monterrey, Nuevo León, va a hacer contratos con otros de San Luis Potosí, pero para efectos de estar en igualdad de circunstancias, decir, mira, nos vamos a ir entonces todos juntos a los juzgados de Tamaulipas. Bueno, pues ahí nos vemos. Si hay problemas, esperamos que no, porque se supone que todas las cláusulas son de buena fe, pero siempre pasan cosas, ¿verdad? Y entonces esta competencia tiene sus reglas, sus límites, y lo mismo pasa para ciertas circunstancias. Vamos a tener principios. ¿Quién me quiere hablar de estos principios? Que los lea, no hay problema. ¿Quién puede leer los principios para la competencia internacional? 1. Principio de exclusividad. ¿Leo el concepto? Sí, por favor, léelo. Cada estado delimita soberanamente los supuestos de competencia de sus tribunales, sin que estos se encuentren ligados por las normas extranjeras en la materia. Muy bien, espérame, Nancy, y ya te le sigues. Cada estado delimita soberanamente sus supuestos de competencia. Es algo exclusivo. Nadie me puede decir a nuestros tribunales cómo nos dividimos en nuestras competencias, cómo hacemos la jurisdicción. Es algo que cada estado hace. Muy particular. Siguiente, por favor, Nancy. Número 2. Principio de unilateralidad. En virtud de este principio, ningún tribunal puede declarar competentes a los órganos judiciales de otro estado. Hasta ahí tranquilo. ¿Por qué no puedo? Imagínate, a mí me llega una demanda. Bueno, si yo fuera juez o la presento, el juez que la recibe, al verla, puede decir, yo no soy competente. Pero él no puede decir, vete con el otro juez porque él es el competente. ¿No? Puede declararse incompetente. Es decir, que no pueda conocer, dice, yo no puedo conocer de este asunto. Pero no puede decir, vete con el otro porque ese sí es el bueno. No, jamás. ¿Vale? 3, por favor.
3. Principio de posibilidad de internacionalización de las reglas estatales de competencia. Este principio en el orden internacional es el medio para facilitar la celebración de convenios sobre la materia. En la práctica, casi todos los sistemas se apartan de este principio por la tendencia a ampliar el ámbito de jurisdicción del Estado. Es decir, casi no lo vamos a usar. No se va a aplicar mucho por las reglas de competencia. Siguiente. 4. Principio de efectividad. Aconseja al legislador no conferir competencia a sus tribunales cuando la sentencia que dictasen resulte de imposible ejecución. Esto es algo lógico. Acuérdense de ese principio del derecho, ese aforismo que decía, nadie está obligado a qué, a lo imposible, ¿verdad? Por ejemplo, en los contratos no podemos poner condiciones que sean notoriamente imposibles de cumplir. Lo mismo pasa para los juzgados. Deben de tener la capacidad de hacer efectivas sus resoluciones, sino de tal manera que se hace nugatorio la impartición de justicia. Al ser nugatorios, queda sin efectos la justicia. Y por último, la 5, Nancy. 5. Principio de autonomía de la voluntad. Deja margen a los contendientes para someterse de manera expresa o tácita a tribunales incompetentes en el aspecto territorial. Hasta allí. Muchas gracias, Nancy. Hasta ahí, porque ya sería más largo lo demás. Ahí las partes tienen esa posibilidad de manera tácita o expresa. Es decir, siempre lo vamos a dejar ahí. Claro que tiene sus salvedades. Hay condiciones, pueden acudir a conflictos a resolver conflictos en determinados lugares. Hay reglas, por ejemplo, si estamos peleándonos por un inmueble, pues no me puedo ir a otro estado porque hay reglas que dicen perfectamente dónde se debe resolver y quién es el juez competente. Siempre va a ser el del lugar en donde esté el inmueble, será el juez para resolverlo, aun y cuando las partes digan no, nos vamos a nuestro rancho y ahí lo vamos a resolver. No, hay también esas limitantes. La autonomía de la voluntad de las partes también tiene sus límites, no es posible. Es como yo les decía, hay circunstancias, por ejemplo, en el derecho laboral. Yo pido trabajo, pero yo con el patrón le digo, mira patrón, yo voy a trabajar contigo de las 6 de la mañana a las 12 de la noche todos los días, de lunes a domingo, sin descanso y sin vacaciones, pero dame trabajo. Ese tipo de condiciones no las podemos poner. Aun y cuando es libre la persona o el patrón para contratarse. Hay limitantes a la voluntad de las partes. Hasta aquí no tenemos algún problema. Bueno, el asunto resulta cuando nosotros tenemos esa competencia por territorialidad, pues tiene que extenderse a algún otro lugar. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tener que el juez pueda ser capaz o eficaz de hacer sus resoluciones si tienen que ejecutarse en otro lugar? Bueno, entonces vamos a resolver lo que es la competencia directa e indirecta, que es una de las preguntas que les puse en el asunto de la película La Amistad. Si ustedes lo vieron, les puse ahí qué tipo de competencia usaron los jueces. Muchos, la mayoría muy bien lo acertaron, solamente una persona le hice ver que la competencia era de manera distinta a la que me había puesto. Ustedes lo van a determinar, no les digo ahorita, pero bueno. En la competencia directa, ¿qué hacemos? El juez está en su juzgado, está muy alegre, muy contento, está con todos los secretarios de acuerdo, su personal, recibe la demanda, ve que él es competente, no tiene ningún inconveniente, y entonces manda y ordena por auto admisorio, se emplace al demandado, y se corre traslado de todas, y se le emplaza. Se le van a dar sus días para contestar, se va a contestar, se va a defender, él va a recibir pruebas, va a hacer todo el proceso. Todo el proceso. De hecho, son preguntas de examen, vamos a verlas. El juez que tiene competencia directa resuelve todo. Todo lo va a hacer. La demanda, la contestación, las pruebas, las excepciones, las sentencias, la ejecución, todo lo va a hacer. Pero a veces hay elementos que no están en su ámbito de territorialidad y necesita la ayuda para poder llegar a cabo esto. Y entonces vamos a extendernos a lo que sería la competencia indirecta. ¿Quién nos quiere comentar? ¿Qué sería la competencia indirecta? ¿Qué pasa allí? ¿Cómo funciona la competencia indirecta? ¿Alguien me quiere participar? Bueno, en esta competencia indirecta lo que hace... Sí, Víctor, dime. Ok. A ver, lo voy a leer aquí. Sí, Dice, es el resultado de la división de la competencia
de tal forma que una parte de ella la realiza el juez de origen y otra el juez a quien se le extiende la competencia. Se manifiesta cuando trasciende fronteras y se lleva a cabo mediante la petición de un juez que no puede actuar territorialmente más allá de sus límites espaciales a otro juez que tiene competencia en el territorio donde deben cumplirse los autos, resoluciones o sentencias del juez original. Muchas veces lo que tenemos es, por ejemplo, y perfectamente en un juicio de alimentos, el del actor o el acreedor alimentario puede elegir tanto el lugar de donde reside el acreedor o el deudor. No hay problema, puede elegirlo libremente. Dice, elijo el de mi casa, pero el deudor vive en un estado diverso. Digamos, aquí está el juicio en la Ciudad de México, pero el trabajador vive y reside en Acapulco. Sí, Armando. ¿No te escuchó? Ah, yo es que me está haciendo ahí el güey. Bueno, ¿qué va a hacer entonces el juez? El juez no puede, el de la Ciudad de México, libremente decir, emplácesele allá en Acapulco. No tiene la capacidad ni la competencia judicial para eso. Lo que entonces sí se ordena, y eso es a petición de las partes, ojo, si ustedes no le piden eso a los jueces no son magos para saber lo que quieren hacer. Cuando tú presentas tu demanda, le haces un pequeño capítulo que dice solicitud de exhorto. Y en el exhorto dice, señor juez, toda vez que el demandado tiene su domicilio fuera de esta jurisdicción, pido se envíe atento exhorto, ¿sí?, al ser juez competente en la ciudad de Acapulco, puerto y ciudad de Acapulco, estado de Guerrero, para que en auxilio de las funciones de este juzgado, lleve a cabo el emplazamiento del demandado que tiene su domicilio en para que en auxilio de las funciones de juzgado pueda ayudar y emplazar a este juzgado. Recibida la petición, entonces el juez hace eso. Entonces delega su competencia, su autoridad en el juez, el estado en el que está requerido. Entonces, eso es una competencia indirecta. Puede ser para consultar testigos, para pedir oficios, para pedir informes. Todo aquello que necesite el juez para realizar su competencia, lo puede hacer a través de estos exhortos en materia nacional. Si fuera a través de un municipio y otro donde tienen citar jurisdicciones, por ejemplo, en el Estado de México, que es muy amplio, o otros estados grandes, pues la van a llamar oficios comisorios. Cuando es de una entidad a otra, es un exhorto. Entonces, para esto sirve esta competencia indirecta, pero es a través de que también lo pidan ustedes. Y ojo, esto de la competencia, compañeros, es algo que no solamente hace el juez, nosotros mismos debemos de decirlo al juez. Cuando ustedes presentan su demanda, yo me he dado cuenta que muchos abogados, lo primero que hacen es, aparte de poner el premio, el domicilio, las partes, los autorizados, las prestaciones que estás reclamando, ponen un capítulo que llaman de la competencia. Y le ponen, señor juez, esta demanda o este juicio es competencia de usted y usted tiene plena jurisdicción por esto y esto y esto, basados en estos artículos, y usted es el competente para resolver estas circunstancias. A veces nosotros también tenemos que darle luz y sentido a las demandas. No esperar a que sea así. Ha pasado que a veces tú presentas tu demanda, a veces por cuanto dicen, no, yo no soy el bueno, te la regresan. O la mandan a la autoridad superior y ahí determinan quién es el bueno, pero no debemos de esperar eso. Pero, bueno. Vamos a tener las etapas de la competencia directa, pero acuérdense, nosotros como abogados también debemos de tener esa parte. Y va a haber un principio muy elemental que se llama la reciprocidad. Este principio de la reciprocidad es fundamental. ¿Qué pasa si no hay reciprocidad entre jueces? Yo le pido a un juez que me ayude, porque los exhortos lo último que dicen es seguro de mi atenta ayuda y recíproca en casos análogos. Es decir, le está diciendo, si tú me ayudas, seguro que cuentas conmigo si tú lo necesitas. ¿Qué pasaría si no hubiera la reciprocidad entre juzgados? ¿Sería posible la impartición de justicia? ¿O qué dirán ustedes? Sobre todo en materia de tratados, de documentos extranjeros o de sentencias extranjeras. ¿Habría sentido de si no contamos con la reciprocidad de otros estados? Debe de existir. Debe de existir, porque podemos estar en una igualdad implícita, tenemos ciertas capacidades para resolver los asuntos y el reconocimiento. Oye, te mando este asunto, por favor, ayúdame. Y evidentemente, si yo estoy ayudando, espero que si yo solicito esa ayuda, yo también sea beneficiado con la misma. Bueno, nada más se va a pedir ciertas cosas, respetar la competencia, no contravenir el orden público, acuérdense, y no contravenir resoluciones internas.
Hasta ahí no tenemos problema en la competencia, ustedes lo manejan muy bien, pero es parte de que lo entendamos. Hay sus excepciones a esa competencia. Y la otra, pues vamos a algo que sí les gusta a las damitas, ¿verdad? El forum shopping. Y les voy a decir por qué les gusta, porque la pura palabra de shopping ya implica las compras. Y espero que hayan tenido muy buenas compras. ¿Qué es el forum shopping? ¿Quién me lo quiere explicar un poquito? ¿Qué le entendieron? ¿De dónde viene? A ver, una de las compañeras. ¿Quién quiere ilustrarnos? Profesor, Mande. su origen está en Inglaterra. Sí, es medio pirata el asunto. ¿Por qué en Inglaterra? Se le atribuye a Lord Cumming, quien sostiene que, Sí, quien sostiene que cualquier persona que acuda a la corte inglesa no lo hará en vano. El derecho no es exclusivo de los ingleses. Se extiende a cualquier amigo extranjero y puede pedir ayuda de nuestras cortes si así lo desea. fíjate bien, ¿eh? Eso es algo histórico que se va a dar mucho, sobre todo los ingleses eran muy dados a la common law, de hecho la van a extender, y evidentemente va a funcionar para sus territorios ultramarinos y demás, más allá de sus fronteras, en el Imperio Británico, y les va a funcionar muy bien, y evidentemente van a dar pues, esa posibilidad para que alguien que quiera ir y pedir esa justicia y demandar, pues decir, oye, pues yo vengo a demandar y a usar tus juzgados, si les conviene, pues adelante, ¿por qué no, verdad? Si les conviene y están en posibilidades de usar esos juzgados y de que pueda ser a su favor y beneficio del que lo pide, por eso se llama forum shopping, porque ¿qué implica la palabra shopping? Compras, Pues son las compras. compras que se podía aprovechar precisamente que ese era un buen lugar para hacer comercio por aquellos que iban a hacer sus procesos, pues también podían aprovecharlo para ir de compras. Exactamente, van a hacer sus compritas, van a ir ahí, así como cuando van ustedes ahí al centro a hacer sus compras personales, ¿verdad? Pero, También tengo la definición de Antonio Boggiani, a ver, por favor, que nos dice que el forum shopping consiste en la elección unilateral del tribunal que más favorezca la pretensión sustancial del actor. que más favorezca, exactamente. ¿Por qué? Pues es lo que vas a hacer exactamente de compras, pues, ¿qué es lo que más te conviene, no? Tú lo vas a agarrar, decir, oye, ¿me conviene, no me conviene? ¿Favorece mis intereses? Pues aquí me quedo. Como dijeran ahí en mi pueblo, de aquí soy, ¿por qué me voy a mover? Si con esto aseguro el gane, ¿no? Si puedo asegurar que voy a ganar, pues adelante, mucho mejor. Permítame, ahí está. Muy bien. Muy bien, entonces, este forum shopping es muy usado en esas latitudes. Obvio está que en México, pues, sería muy difícil usarlo. ¿Por qué sería muy difícil usarlo aquí en México? ¿Quién se imagina? ¿Podríamos nosotros hacer uso del forum shopping? ¿Lo habremos visto en uso aquí en nuestras latitudes? No, por lo regular se usa que en las cortes europeas y americanas de Estados Unidos son de common law. Sí, exactamente. Ellos ya tienen ahí ellos sí les funciona, lo tienen muy estructurado. Entonces, para ellos está muy bien usado este tipo de leyes. Bueno, antes de entrar a otra vez de ahora sí a lo que será la siguiente parte, porque el forum shopping es esto, nada más como complemento a lo que estuvimos viendo de la competencia. Acuérdense que la competencia ya está determinada muchas veces en nuestros códigos. En su Código Federal de Procedimientos Civiles, sus artículos 24 al 27, si los revisan más tarde, vienen cómo se puede delimitar la competencia. Y también si lo van a revisar en el artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles de esta ciudad. Es interesante. Déjenme ver si ya lo tengo por aquí. Aquí está. 156. Cuando tengan un asunto que resolver o lo estén ahí pensando, oye, tengo una demanda y tengo que hacer esto, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo determino la competencia? Bueno, no tenemos más que estudiar. Y si estudiamos, acuérdense que el 156 nos va a decir cómo vamos a determinar o fijar la competencia. Primero es el lugar del deudor, donde haya asignado su requerido judicialmente pago. Eso es, oye, sobre todo un pagaré, ¿no? Debo y pagaré en, y se dice en dónde, o en el contrato donde voy a pagar. También el 2, el cumplimiento, el lugar del cumplimiento señalado para la obligación. ¿Sí se lee ahí o lo ampliamos? ¿Sí?
El de la ubicación de la cosa, si se ejerce una acción real sobre bienes inmuebles. Acuérdense, lo mismo se observará respecto a las cuestiones derivadas del contrato de arrendamiento de inmuebles. Es decir, es juez competente el del lugar de la cosa. Por eso yo no puedo, en uso de mi autonomía de la voluntad, decir, pues vamos a resolver un pleito de un terreno aquí en Amecameca con leyes de la Ciudad de México. No, tengo que irme al Estado de México. El del domicilio del demandado, si se trata de un ejercicio, una acción sobre bienes muebles o acciones personales o del Estado civil. ¿Cuál sería una acción personal? A ver, jóvenes. Del Estado civil, pues van a ser el divorcio, más bien una nulidad de matrimonio. Una acción personal, ¿cuál sería? ¿Quién me la comenta? Se los dejo de tarea y me lo dejan en el chat. ¿Vale? Por favor. La otra sería en los juicios hereditarios. Fíjense bien. ¿Dónde se murió José José y dónde se murió Juan Gabriel? En Estados Unidos. Los dos se murieron en Estados Unidos. Dice, el juez cuya jurisdicción haya tenido su último domicilio, el autor de la herencia. Es decir, entonces, ¿dónde tienen que ventilarse sus asuntos? O allá. A falta de ese domicilio, lo será el de la ubicación de los bienes raíces que forman la herencia. Bueno, pues entonces démonos atentos. Entonces, ese es importante. O aquel en cuyo territorio radica el juicio sucesorio para conocer, y ya tienen todo lo que se tiene que ver sobre una sucesión. En concurso de acreedores, el del domicilio del deudor. Es decir, ¿dónde está tu deudor? Bueno, vas con el juez y ahí todos van a pelearse porque les debe dinero. La jurisdicción voluntaria es un domicilio en el del domicilio en el que promueve. ¿Qué es una jurisdicción voluntaria? ¿Es un juicio? No, no es precisamente un juicio, pero es un acto en donde tú le pides al juez, ¿sí?, que te ayude a una notificación, pero que tiene carácter judicial. Les voy a recomendar mucho una cosa. Cuando tengan ustedes una demanda de arrendamiento en materia inmobiliaria de casa-habitación, no lleguen y demanden inmediatamente la rescisión del contrato por el pago de rentas. Porque si les deben más de 3 meses, hay un artículo ahí que si se reclaman más de 3 meses de renta y no lo requeriste, solo te van a condenar al pago de 3 meses de renta. ¿Cómo salvas esto? Antes de hacer tu demanda de arrendamiento, vas con el juez, promueves una jurisdicción voluntaria y le dices, oye, vengo a pedirte que me ayudes a que le requieras de pago a ese señor. Me debe 9 meses de renta. Esa jurisdicción voluntaria, ya la petición, las copias certificadas de ese requerimiento, te van a ayudar para tu demanda de arrendamiento y entonces ahora sí, exigir el cumplimiento de todas esas rentas. Es decir, es muy buena la acción voluntaria. Incluso vas a promover un juicio de un reivindicatorio de un terreno que tú dices que es tuyo. Antes de entrar, le dices al juez, oye, avísale que yo soy el propietario de ese terreno. Y así, ese tipo de actos son muy buenos. Bueno, en los negocios relativos a la tutela de los menores e incapacitados, el juez de la residencia de estos, sobre todo la adopción. Fíjense que si usáramos el Forum Shopping, ya están los libros que tengo por ahí, que no traje, muchas veces los adoptantes podrían elegir el juzgado donde mejor les tengan las condiciones, pero para efecto del interés superior de los niños, es en el juez de la residencia de estos, sobre todo en materia de adopción. En los negocios relativos al consentimiento de quien ejerce la patria potestad o impedimentos para contraer matrimonio, el lugar donde se haya presentado los pretendientes. Acuérdense que también ya ahorita tenemos limitantes para el matrimonio de menores de edad, ¿eh? Ya no se pueden casar niños de 15 años, ya también está prohibido. Y en los juicios, en las diferencias conyugales, nulidad de matrimonio, lo es el del domicilio conyugal. En los juicios de divorcio, el del tribunal del domicilio conyugal, en su caso, abandono de hogar. ¿Existe el abandono de hogar actualmente? No. Me habló una clienta antier y me dice, licenciado, es que me quiero divorciar, pero no me quiero salir de mi casa, porque tengo miedo que me acuse de abandono de hogar. ¿Qué le dicen ustedes? Esa antes se utilizaba como una causal de divorcio, pero ahora con el divorcio encausado, pues ya no tiene razón de ser. Se usaba como causal de divorcio, se usaba como herramienta de violencia mediática, bueno, de violencia en contra de una pareja, ¿eh? Porque le decían, si te vas a la casa te acusa de abandono de hogar y ya no vas a tener nada, te voy a quitar los hijos. Era brutal, por eso a lo mejor los legisladores dijeron, se acabó, ya. En algunos estados, por ejemplo en Guanajuato, todavía para divorciarse, yo lo vi por un amigo que está divorciando allá, existen las causales de divorcio.
Ahora sí que como dicen los chavos, qué loco, ¿no? O sea, pues ya modernícense, pero bueno, pues estás en la zona cristera de los anarquistas guanajuatenses, pues no se han modernizado. Y el último, en los juicios de alimentos, el domicilio del actor o el del demandado a elección del primero. Ahí es como tú gustes, tengas o mandes. Muy bien. Fíjate bien cómo funcionaban estas excepciones, ¿no? Perdón, esta competencia. Y hay unas que me gustan, pero fíjate en el del... espérame tantito. Aquí está, ya. Pero en el Código de Procedimientos Civiles hay una que me gusta bastante, pero en el federal. Este va a ser en su artículo 24, ¿sí? En su fracción octava. No, perdón, la novena. Fíjate bien lo que dice, ¿eh? Tratándose de juicios en el que el demandado sea indígena, será juez competente del lugar en el que aquel tenga su domicilio. Si ambas partes son indígenas, lo será el juez que ejerza la jurisdicción en el domicilio del demandante. Esto es como una pequeña acción afirmativa. Hay similitudes entre los dos códigos, pero en el federal tiene esto, que no viene en el código de la Ciudad de México. Toman en cuenta la condición de una persona que puede venir de una comunidad que es indígena y entonces determinan también dónde está su jurisdicción. ¿Sí? Si es una persona indígena y el otro no lo es, bueno, el del domicilio donde éste vive. ¿Para efectos de qué? Imagínate. Si es una persona indígena que tiene pocos recursos o a veces no sabe leer o entender bien el español y te lo quieres llevar a un juzgado que está a cientos de kilómetros, pues representa una injusticia. Entonces, aquí hay un fondo de tratar un poquito desigual a los desiguales para crear una igualdad, como en el derecho laboral, que es así como funciona. El derecho laboral tiene esa virtud del derecho agrario, crear la igualdad entre los desiguales para llegar a condiciones de equidad. Bueno, y ahora sí, después de haber dicho esto, ¿el Forum Shopping puede ocuparse o no en México? A lo mejor no, porque ya todo está reglamentado. Pero si se llegara a ocupar, tenemos el antídoto. ¿Cuál es el antídoto del Forum Shopping? ¿Cuál sería su kriptonita? ¿Cuál les gusta que sea su antídoto del Forum Shopping? No se pueden aplicar leyes de países extranjeros en la Ciudad de México, en la República Mexicana. Sí se pueden, si el caso lo amerita, acuérdate, por eso tenemos el reenvío y este tipo de ejercicios, incluso se podrían hacer. Pero para el caso del Forum Shopping tenemos el Forum Non-Convenience. El foro no es conveniente, es la excepción o la defensa que hace un demandado y dice, oye, ese juzgado, ese foro a mí no me conviene, está lejísimos, no es competente, por favor dile que se abstenga, dile que no es, simplemente a mí como demandado no me conviene, no es apropiado, no es bueno, está lejísimos, simplemente no es competente para resolver el asunto. Y del Forum Non-Convenience va a tener otra cosa. Puede confundirse o parecerse mucho las excepciones procesales que tenemos en una demanda, que es lo que sería la inhibitoria, ¿cuál más? La falta de competencia, ¿sí? La conexidad de la causa o la declinatoria. Se pueden confundir ahí las dos. Pero bueno, esto es parte de un proceso y ahí está el actor, el demandado y el juez. Todos van a decir, bueno, el actor tiene que demostrar porque sí es competente el juez. Y el demandado va a decir, oye, no eres competente, tiene que demostrar sus excepciones y defensas y decir por qué no es competente el juez ante quien se está presentando una demanda. Imagínate las circunstancias del gasto, la distancia, el desahogo de las pruebas. Un juicio es desgastante. Hace unos días estuve con un cliente que me planteaba que su papá tiene un juicio desde el año de 2002 y todavía no lo resuelve. Y dice, mi papá ya está muy desgastado de todo este asunto. Y este es un juicio, bueno, que está bastante interesante, luego se los cuento, porque tiene, parece juego de ajedrez. Ah, mira, todavía hay alguien que está entrando. Bueno, entonces se va a parecer mucho la litispendencia, que quiere decir que hay dos juicios donde son las mismas partes, en las mismas prestaciones, pero distinto juzgado, entonces se puede parecer, la conexidad de la causa igual, juicios diversos en lugares distantes o diversos. La inhibitoria, bueno, pues que se tienen que dejar de conocer del asunto por alguna razón, otro juez es competente,
y la declinatoria. Puede ser que a lo mejor el juez no esté en condiciones de ser el idóneo y diga, por favor, yo no lo puedo conocer, hay otro juzgado que es más apropiado para resolver esto. Bueno, hasta aquí no vamos a meter mucho en la parte de de esto. Es muy breve en el examen, ustedes ya lo habrán estudiado mejor. Si hay dudas, pues yo quedo de ustedes. Y a las preguntas que nos está, compañera. Sí, todo lo que tiene que ver con nuestras leyes, los derechos, nosotros como abogados lo sabemos del principio. Cada vez que ustedes van a presentar una demanda, tienen que fijarse si el juez es competente, si hay elementos extranjeros, si tenemos puntos de contacto, si nosotros en algún sentido vemos que hay un reenvío, si hay una ley que puede usarse de extranjera, dónde se originó el acto, ¿sí? Si tenemos un acto jurídico que no se originó en México, pues conocer las leyes con las cuales fueron creados. Debemos de estudiar bastante. Entonces, parte de esto es tener en cuenta que el derecho internacional privado lo que hace es precisamente eso, determinar con qué derecho vamos a resolver estos problemas y sobre todo la competencia, que nos interesa mucho, porque ya cuando conocemos quién es el juez competente y la ley que va a resolvernos de manera formal y material, entonces ya podemos acudir al proceso. Si no, siempre vamos a estar en un dilema para resolver cuando nos llegan los problemas a nuestros despachos. Hasta aquí nos vemos y la semana que viene entonces vamos a estar viendo ya la última unidad, que sería lo que es cooperación procesal internacional. Ahí vamos a estar viendo algunas páginas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de qué se tiene que estar haciendo. Incluso las voy a mandar antes para que las vayamos viendo. ¿Alguna duda, comentario, chicos? No, maestro. Pues manden sus trabajos, si ya los tienen hechos. Acuérdense que les dije el trabajo de la amistad. No se preocupen si están, traten de hacerlo más a su criterio personal. Yo les retroalimentaré. El asunto es que ustedes saquen su propio criterio, ¿vale? Y acuérdense, la ley no se la tienen que aprender de memoria, pero sí deben de saber en dónde está para que puedan resolver siempre los casos que les presenten, porque seguro que les van a llegar a preguntar a algún familiar, algún amigo, alguna circunstancia que les va a ser muy útil en la vida. Bueno, pues me dio gusto verles. Les dejo unos minutos antes para que puedan hacer otra breve, rápida actividad. Seguramente van a otra clase, ¿verdad? Tienen una clase más, ¿verdad? Gracias. Sí, todavía otra. Cuídense mucho. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos el próximo Gracias, sábado. profesor. Hasta luego. Gracias, maestro. Y Vic, dime. El trabajo es para de la película es para el siguiente sábado, ¿verdad? Todavía tienes oportunidad, acuérdate. Yo te digo que después de la última asesoría, tienes todavía la semana que entra. Bueno, ok. Pero eso sí, debe de quedar antes del examen. Sí, ok. Después del examen, ya no. Ok. ¿Sale? Sale, pues. Gracias. Nos vemos. Cuídense. Gracias, profesor. Gracias, profe. Que esté bien. Dale, bye. Gracias, profesor. Hasta Nos luego. vemos, Vic. Cuídate también. Nos vemos. Cuanto más. Me gustó mucho tu trabajo, ¿eh? Muy bueno. Muchas gracias, profesor. Muy bueno, ¿eh? Gracias, gracias. Hasta Dale, luego. Hasta luego.